Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos. Bienvenidos a su programa Caminos de Esperanza. Vamos a dar unos minutitos para que los que nos van a acompañar esta tarde se puedan conectar y entonces sí, vamos a comenzar. ¿Ok? Valora Radio presenta un programa especial para ti, una estación de Valora Conciencia en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate con nosotros. Iniciamos. No tengas miedo al mundo, Él te acompañará. Que con los pies en la tierra hay que caminar y la mirada en el cielo para encontrar que su gracia aquí está. Valora Radio. Listo, bienvenidos como cada tarde. Muchísimas gracias por acompañarme. Espero que estén disfrutando ya de su inicio de fin de semana. Muchas gracias por estar con nosotros. Recuerden que a través de Valora Radio nosotros compartimos contenido de valor y a través de toda la semana, a lo largo de todo el día, están compartiéndose estos programas. Así es que recuerda que este contenido está centrado en la persona, matrimonio y familia, justamente en cómo poder vivir estos valores cristianos para llenarnos de esperanza y entonces ir haciendo que nuestra vida sea llevada con un propósito. Así es que si por alguna razón tú no puedes conectarte en el horario del programa que te interesa o en algún tema, no te preocupes, todo el contenido se queda grabado y lo vas a poder ver en las distintas plataformas. Así es que si quieres ver la programación puedes buscarla a través de YouTube, a través de Instagram, a través de Facebook, de Spotify, así es que no hay pretexto para entonces poder formar parte de esta gran formación. El día de hoy vamos a hablar sobre cómo vivir los valores cristianos en el día a día. Qué importante es saber que la fe y la ciencia no se contraponen, que la psicología, por supuesto, que habla muchísimo de ese bienestar mental, emocional y de cómo poder relacionarnos con los demás. Pero cuando nosotros vemos la palabra de Dios, que es la fe, pues nos damos cuenta que de la misma manera se entrelazan perfectamente para llevarnos a tener mejores relaciones con los demás, para estar mejor nosotros mismos, pero sobre todo para saber justamente reconocer nuestra dignidad, nuestro valor como personas y entonces sí, cuidar de nosotros mismos, pero también cuidar de los demás. Así es que quédate conmigo porque hoy vamos a hablar justamente de cómo vivir esos valores de la fe. Y bueno, como tú sabes, a mí me encanta siempre saber de dónde se conectan, saber quién me va a acompañar el día de hoy. Así es que si tú estás conectándote a través de alguna ciudad en especial, por favor, no dudes, pero no dudes ni tantito, por favor, de poder compartírmelo. ¿Ok? Entonces, bueno, voy a ir viendo desde dónde se conectan. Denme unos segunditos porque, bueno, luego a veces no puedo verlos conectados en el día a día, o sea, mientras estoy transmitiendo, pero otras veces sí puedo. Así es que espero poder, listo, ya estoy. Que me puedan decir desde dónde se conectan, entonces para comenzar. Recuerda que tu participación enriquece muchísimo este programa. Unos a otros podemos acompañarnos a través de nuestras experiencias para entonces crecer juntos. Y para eso, para el tema de hoy, justamente me basé en Romanos 12, que justo hablan de la vida cristiana y de cómo tener en cuenta a los demás. Fíjate qué padrísima esta lectura que llena de tanta sabiduría y vamos a empezar a abordarla. Justo en el capítulo 12, versículo 2 de Romanos dice, no sigan la corriente del mundo en que vivimos, más bien transfórmense por la renovación de su mente. Así sabrán ver cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo que es perfecto. Habla de una renovación de nuestra mente para poder discernir de aquello que es bueno, para poder discernir de aquello que le agrada a Dios. Y para poder tener una renovación de la mente, obviamente que es una gracia que Dios nos da, pero hay que querer
Sí hay que tener la voluntad de querer vivir de acuerdo a lo que Dios nos muestra, buscando el bien, ¿sí? Y entonces dice, no sigan la corriente del mundo. Pues el mundo, ¿qué nos va a decir? El mundo nos va a ofrecer todo lo contrario a lo que sea el amor. Nos va a hablar incluso de a veces de no perdonar, de si te hacen algo, pues que le pagues a la persona con el mismo mal que te hizo para que vea lo que se siente, que primero estás tú y antes tú y después tú, que lo importante es lo que tú sientes. Y desde esas narrativas que a veces tienen un tinte de cosas que son verdaderas, sí, pero se convierten en sofismas porque son cosas verdaderas, pero las envuelves en tantas mentiras para que suenen bien, ¿sí? Entonces, eso nos lleva al error y nos lleva a confundirnos y nos lleva a llamar bien a lo que está mal. Y ahí es donde corremos el peligro de perdernos y de no saber distinguirlo. Entonces, primeramente, tiene que haber una renovación de nuestra mente y tener esa plena conciencia de no vivir conforme vive el mundo, de no seguir esa corriente, sino de transformar nuestra mente, nuestra forma de pensar, ¿ok? Bueno, pues entonces vamos a continuar. Dice, la gracia que Dios nos ha dado me autoriza para decirles a todos y a cada uno de ustedes que no se estimen demasiado a sí mismos, sino dentro de lo prudente. ¿Qué pasa cuando yo al querer vivir los valores cristianos, pues siguiendo la corriente del mundo, digo, no, es que lo más importante soy yo. Y desde esa ideología de que lo primero soy yo, puedo incluso convencerme de que hasta que yo no me ame a mí mismo, no voy a poder amar a los demás. Es verdad que debemos amarme a nosotros mismos, incluso es parte de un mandamiento, amar a los demás como a ti mismo, no por encima de ti, no por debajo de ti, como a ti misma, bajo esa misma dignidad y ese valor. Pero si yo lo veo desde la forma que lo dice el mundo, pues entonces yo voy a creer que hasta que yo no me ame lo suficiente, no voy a poder amar a los demás. La pregunta sería, ¿cuándo será suficiente? ¿Cuándo estarás suficientemente completo para poder tener el permiso de amar a los demás? ¿Cuándo estarás lo suficientemente reparado para poder amar a los demás? ¿Cuándo los demás van a merecerse entonces o van a poder ser dignos de recibir tu amor? Hasta que tú estés totalmente completo y amándote a ti mismo en una forma extrema. Pues si lo vemos desde ese punto, pues dime en realidad, ¿quién está así? Pues no, es un proceso. Pero cuando yo conozco mi dignidad, cuando yo conozco mi valor, puedo amar a los demás. No porque no tenga cosas que sanar, no porque no tenga cosas que mejorar, sino porque comprendo que mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo y que haber sido hecho a la imagen y semejanza de Dios, yo puedo transmitir ese amor de Dios a los demás a través de mis palabras, a través del contacto que tengo con ellos, a través de mi compañía, a través de mi servicio, a través de lo que hago en el día a día. Si yo no tengo esa conciencia, pues se me va a pasar de largo que yo fui creado para hacer un don, es decir, para darme a los demás, para donarme a los demás, igualmente los demás, para donarse. Y en esa donación mutua, amarnos y ayudarnos a crecer y a ser mejores. Si yo no lo veo desde la forma o desde los valores cristianos, pues entonces voy a poner muchos obstáculos y voy a creer que las personas no merecen mi amor incluso, si no están a la altura de ese amor propio que yo estoy tratando de tener. ¿Ves dónde está el peligro? Que entonces desde ahí, híjole, pues, como te dije, ¿quién será merecedor? Ahora, más adelante dice, eh, dice que no se estimen demasiado a sí mismos dentro de lo prudente y que cada cual sea consciente del lugar que Dios le ha señalado. ¿Qué pasa cuando yo pierdo esa visión?
¿Qué pasa cuando yo no tengo claridad del lugar que Dios me ha señalado? ¿Sí? Y no estimo de manera prudente. Pues eso me puede llevar justamente, pues, a amar de forma desordenada. Eso me puede llevar incluso a olvidarme de mí mismo al punto de que yo tenga una estima sobre mí por debajo de la dignidad que tengo. Y ahí puedo caer en la codependencia, que es un amor insano, un amor que me lleva de forma enferma o insana a querer darme a los demás, ¿sí? Pero como una forma de controlar, como una forma de saber que si esa persona no está, entonces yo no valgo, entonces yo no soy, entonces yo no puedo vivir. Cuando yo no conozco ese lugar que yo tengo y no estimo a los demás de manera prudente, puedo permitir grandes abusos, ¿sí? Puedo creer que amar es hacerme responsable de las decisiones de otras personas y de sus consecuencias. Puedo incluso evitarle a las personas el crecer, ¿sí? Por eso es importante que yo sea prudente, que yo pueda distinguir y pueda tener esta capacidad de discernir cuando algo se está convirtiendo en un abuso, cuando algo se está convirtiendo en una manipulación. Debo de conocer justamente ese punto. Y dice más adelante, tomen el ejemplo de nuestro cuerpo. Es uno, aunque conste de varios miembros, pero no todos tienen la misma función. Lo mismo nosotros, con ser muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y dependemos unos de otros. Saber que cada uno de nosotros tiene dones, habilidades, cualidades que al unirse a las aptitudes y dones de alguien más van a cumplir una función hermosa. Cada uno de nosotros fuimos hechos de manera única e irrepetible. No hay nadie igual a ti. No hay nadie que tenga un alma que sea similar a la tuya. No, eres único. Y cada uno de nosotros, cuando hacemos comunidad, tenemos una función. Y eso que Dios nos dio tiene un propósito específico en cualquier cosa que nosotros desempeñemos, en nuestra familia, en el trabajo, con nuestros amigos, ¿sí? En cualquier cosa que nosotros hagamos. Más adelante nos dice que lo mismo nosotros, con ser muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y dependemos unos de otros. Así pues, dice, sirvamos cada cual con nuestros diferentes dones. Sirvamos cada cual con los diferentes dones. Saber que eso que yo tengo, ¿sí? Fui llamado a sacar un fruto bueno. ¿Qué pasa cuando yo no lo veo de esa manera? Pues entonces puedo llegar a pensar que no sirvo para nada, que yo nunca voy a ser capaz de realizar tales cosas, voy a vivir añorando, querer ser como otra persona, porque creo que a mí me falta, porque creo que yo no tengo lo necesario para poder crecer, cuando en realidad tú tienes dones. Y esas cosas para las que fuiste diseñado, para las que eres muy bueno, es desde ahí donde tú vas a dar lo mejor de ti. La pregunta es, ¿realmente conoces cuáles son esas habilidades, esos dones que de manera natural se te dan? Hay personas que son muy buenas para hablar en público, hay personas que son buenas para aconsejar, hay personas que son buenas para motivar a otros. Cada quien tiene un rol especial. Ya nos hablaron antes de que hacemos comunidad y somos un cuerpo y cada quien tiene una función específica. Entonces, aquí nos llama justamente a que cada quien haga aquello que se le fue dado, ¿sí? Que realice aquello que se le fue dado, ese don que se le otorgó, que lo utilice y lo utilice de la mejor manera, haciéndolo de la mejor forma. ¿Por qué? Porque tiene un fruto bueno para los demás. Y entonces tú me podrás decir, a ver, Ceci, pero entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto de
de vivir los valores de la fe en la vida cotidiana? Bueno, pues porque a través de la palabra el Señor nos dice, primero, que no sigamos la corriente del mundo. Segundo, que no nos estimemos demasiado a nosotros mismos. Eso no significa que nos olvidemos de nosotros, sino en la justa medida, con la misma dignidad que tenemos nosotros, así también amemos a los demás. Si nosotros tenemos un valor desmedido sobre nosotros, pues podemos caer en el narcisismo, podemos caer en conductas que están llenas de soberbia y que nos pueden llevar incluso a tratar a los demás sin ningún valor y sin ninguna dignidad, ¿sí? Que sirvamos a cada cual con los diferentes dones que tenemos, que pongamos en práctica eso que cada uno tenemos, sí, esa habilidad que tú tienes. Si tú te pones a pensar y dices, ay, no, pues yo creo que yo no tengo ningún don. A ver, yo te llevo a que te preguntes, ¿para qué eres bueno? ¿Qué es aquello que a veces los demás te reconocen, que dicen, no, hombre, qué bárbaro, es que yo no sé cómo le haces? Puede ser para cocinar, puede ser alguna habilidad. Hay quienes son buenos para las matemáticas, hay quienes son buenos eh, para miles de cosas, para dibujar. Cada uno tiene una habilidad específica. Bueno, en eso para lo que eres muy bueno, estás llamado a hacerlo mejor. ¿Ok? Otra característica de vivir los valores cristianos es vivir con alegría y sencillez. Es la característica, porque entonces si nosotros hacemos las cosas, pero vivimos amargados y vivimos siempre renegando, pues primero no estamos viviendo bajo el propósito que tenemos, ¿sí? Y sobre todo, no lo estamos viviendo con alegría. Así que es importante que eso que hacemos con mucho amor lo hagamos con toda la sinceridad. Y entonces ahí donde regresamos nuevamente a Romanos 12, donde nos dice que el amor sea sincero, aborrezcan el mal y cuiden todo lo bueno. Wow, aborrezcan el mal. O sea, no encuentren placer en aquello que no está lleno de bondad, que no está lleno de amor. Aborrecer es, híjole, querer repelar, no querer tener cerca eso, no querer hacerlo, aborrecer el mal y sobre todo, cuiden todo lo bueno. Cuiden todo lo bueno, la inocencia, el amor, la fidelidad, el respeto, ¿sí? La integridad, la honestidad, la responsabilidad, la paciencia, la mansedumbre, la tolerancia. Cuiden de todo lo bueno, de todo lo que sea noble, de todo lo que te ayude a ser mejor y aborrece lo malo. Si yo te pregunto en la vida cotidiana si podemos distinguir aquellas cosas que son buenas de las que son malas, pues lo lógico sería que sí. ¿Por qué? Porque aunque nadie te las hubiera dicho, en tu corazón, en tu conciencia, está inscrito el bien y el mal, la diferencia entre el bien y el mal. De tal manera que aunque nadie te haya dicho sobre eso, tú puedes distinguir si algo es malo por la forma como te hace sentir. Porque aunque no estás seguro, ¿verdad? Hay algo en esa acción que dices, ay, no sé, no estoy seguro. Tu conciencia apela a eso. Por eso es importante que aborrezcamos el mal, porque entonces si no, nuestra conciencia empieza a adormecerse y empezamos a llamar bueno a lo que es malo. Más adelante nos dice, eh, en el respeto estimen a otros como más dignos. En el cumplimiento del deber no sean flojos. En el espíritu sean fervorosos y sirvan al Señor. ¿Qué significa eso? Valorar a los demás, tratarlos con dignidad, tratarlos con respeto. ¿Cuántas veces podemos estar en situaciones del día a día donde a lo mejor aquella persona que quiere limpiarte los vidrios está haciendo lo que puede en ese momento? Y aunque a lo mejor tú digas, híjole, es que no,
no, no quiero que me limpien el vidrio porque lo acabo de limpiar, pues puedes decirlo de una manera amable, porque no sabes las batallas y las luchas que esa persona está viviendo en su día. Estimarlos como más dignos significa que por ninguna razón yo considere que las personas merecen un trato áspero de mi parte, porque no entienden, porque a lo mejor no es lo que tú quieres, porque les estás diciendo, porque cometieron un error y era obvio que no debían de haberlo hecho, ¿sí? Entonces es importante tener claro eso. Dicen, el espíritu, sean fervorosos y sirvan al Señor. Sean fervorosos, o sea, demos lo mejor de nosotros mismos. Cuando vamos a servir a Dios, tú dirás, híjole, pero yo no pertenezco ahorita a ninguna comunidad y no sé, pero oye, es que servir a Dios es en todo lo que hacemos. La comunidad es tu familia, en caso de que no estés en una comunidad eclesial. La comunidad puede ser la gente de tu trabajo, la comunidad pueden ser tus amistades. Allí es donde tú puedes dar también lo mejor de tu persona. Por eso nos dice, ámense cordialmente los unos a los otros como buenos hermanos. O sea, amar a los demás, saber que en el otro también hay algo de Dios. Y por justicia, por supuesto, que toca tratar a ese otro como me gustaría que me trataran a mí. ¿Ok? Ahora, respecto a la esperanza, dice que la esperanza nos mantenga alegres. Con los que estén de paso, dice más adelante en el versículo, con los que estén de paso sean solícitos para recibirles en su casa. Es decir, cuando ante alguna situación alguien requiera de nuestro apoyo y de nuestra ayuda, ser solícitos, o sea, estar listos para poder servir, ser hospitalarios, hacer sentir a esa persona que está en un lugar cálido, que cuenta con nosotros. Sean solícitos, estén listos para recibir a esas personas que necesitan de ti. También dice, bendigan a quienes los persigan. ¡Wow! Y ahí me voy a detener. Bendigan a quienes los persigan, ¿sí? Bendigan y no maldigan. Vuelve a insistir en la bendición. Bendigan a las personas que los persiguen. ¿Cuántas veces en la vida podemos tener personas, pues que quizá no les caemos bien, o personas que a veces se expresan de nosotros de manera injusta y que humanamente, pues habría todas las razones posibles para poder poner en su lugar a esas personas? Pero vivir los valores cristianos significa es vivir contrario a como el mundo vive. El mundo que te dice, no, pues ve, dile y grítale y que todo mundo sepa lo que te ha hecho y cómo se ha comportado. Si tú tratas de vencer el mal con el mismo mal que tú acabas de recibir, pues eso nunca se va a acabar. Al contrario, va a generar mucho más odio, mucho más resentimiento. Entonces el Señor es claro, nos dice que bendigan, bendigan a quienes los persiguen, no los maldigan, no le desees el mal a esa persona, no se lo deseas, bendícelo, que encuentre paz en su vida, sí, que algún día pueda darse cuenta del mal que está cometiendo. Pídele a Dios que lo bendiga, que ponga alrededor de esa persona a quienes le permitan darse cuenta que está actuando mal. Esos son los valores cristianos, actuar diferente, porque de esa manera, fíjate bien, dice más adelante, dice, eh, bueno, ahorita les voy a contar más adelante qué dice sobre eso, pero es prácticamente como, imagina que prendes un cerillo y cuando tú no actúas de la misma manera que se esperaría, cuando tú no pagas con el mismo mal, es como, mójate un poco las yemas de los dedos y ese cerillo, si te acercas, se va a apagar.
Así, ahí muere el mal, ahí se acaba. Deja de perpetuarse ese mal. Cuando tú te desquitas, cuando tú le deseas el mal a esa persona, bueno, ahora el mal de esa persona se convierte en tu propio mal. Y entonces sí, se perpetúa ese mal y no se detiene. Ahora bien, dice, no busquen las grandezas, sino vayan al humilde. A lo largo del versículo nos habla muchísimo de la sencillez, de la humildad. Vayan a lo sencillo, vayan a lo sencillo, a lo humilde. No devuelvan a nadie mal por mal. Procuren ganarse el aprecio de todos los hombres. No devuelvan a nadie mal por mal. Ahí es donde está el ejemplo. Si tú devuelves a los demás con el mismo mal que te han hecho, ¿cuánto daño se puede ocasionar? Te pongo un ejemplo de la vida cotidiana. Cuando dentro de un matrimonio uno de los cónyuges comete infidelidad, el mundo te dice, pues te hizo eso, ahora págale tú con la misma moneda para que vea lo que se siente. ¿Cuántos casos hemos visto que pudieron haberse restaurado esos matrimonios? Pero al haber hecho lo mismo, ese daño se hizo cada vez peor. El problema es que eso no solucionó las cosas, que un minuto de venganza, un minuto que te duró esa satisfacción aparente de haber dañado al otro, se convirtió en días, horas, meses y años de amargura, de sufrimiento, de pesar, de vergüenza, porque las consecuencias van a estar ahí, ¿eh? Pero el mundo no te habla de eso, el mundo te dice págale con el mismo mal, como si eso automáticamente te fuera a devolver la felicidad, como si eso reparara de alguna manera el daño, pero es un engaño, porque entonces no te cuenta lo que va a pasar detrás, el vacío que eso va a generar, el daño que se va a causar y te deja de lado lo que eso puede provocar en la vida de tus hijos. Entonces, vivir los valores cristianos. No devuelvan a nadie mal por mal y procuren el aprecio de los demás. ¿Qué cualidades tiene una persona que se hace querer fácilmente? Pues es paciente, es amable, es sencilla, es humilde, ¿sí? Puede aceptar sus errores, sabe escuchar, sabe aconsejar, busca el bien, no te da bola tratando de alimentar aquellas cosas que no son positivas, al contrario, te habla con sabiduría, te habla con prudencia. Otro de los valores cristianos es justamente eh, no sentirnos sabios. Aquí dice en el versículo 17, dice, no se tomen por unos sabios. ¿Qué pasa cuando yo siento que todo lo sé? ¿Qué pasa cuando yo creo que a mí ya nadie me puede venir a contar, que yo todo lo he aprendido, que tengo toda la experiencia, que tengo todo el conocimiento? Híjole, pues de entrada me convierto en una persona súper arrogante. De entrada empiezo a ver a todos los demás como poca cosa. No soporto que alguien me pueda llevar la contraria. ¿Por qué? Porque siento que soy muy sabio, que ya lo sé todo, pero el que es verdaderamente sabio sabe escuchar porque sabe que no lo sabe todo. Y entonces escucha, calla, habla con prudencia, porque conoce que siempre hay algo que puede aprender y está abierto a reconocer que puede cometer un error. Por eso es prudente, por eso escucha, por eso medita antes de contestar. Vivir los valores cristianos es saber que si yo me estoy sintiendo así, es que estoy sobrevalorando mi propia imagen. Y eso me va a llevar automáticamente a devaluar a los demás. Ahora, dice, hagan todo lo posible en cuanto a ustedes dependa para vivir en paz con todos. Nuevamente, hagan todo lo posible en cuanto de ustedes dependa. Y es muy claro, en cuanto de ustedes dependa. Hay cosas que ya no dependen de nosotros, que aunque queremos llevar la fiesta en paz, bueno, pues no logramos que la otra persona vea las cosas, pues, de manera más positiva. Bueno, pero en cuanto a ti dependa, no busques pleito.
no dividas, no hables mal de los demás, ¿sí? Evita criticar o juzgar a la persona, porque aunque podemos juzgar los actos, no podemos juzgar a la persona porque no conocemos su corazón y la intención que tuvo en su corazón y qué lo llevó a eso. Pero podemos juzgar los actos porque de esa manera podemos distinguir si algo es bueno o algo es malo, si algo está bien o algo no. Si yo no tengo la capacidad de juzgar un acto, pues entonces ando por la vida sin saber qué está bien y qué está mal. Los actos sí, pero las personas no. ¿Ok? Y entonces dice, no se hagan justicia por ustedes mismos. No se hagan justicia por ustedes mismos. Y ahí regreso al ejemplo que les puse del cerillo. ¿Sí? Cuando nosotros queremos tomar por nuestras propias manos la venganza, vamos a caer en la injusticia, en la desproporción. Si no recuerda cuántos casos hay de que ante, por ejemplo, recuerdo aquel caso muy famoso de un joven que iba manejando y de repente bajó otra persona del carro y le rompió el vidrio o algo así. La persona muy enojada se enfureció porque se asustó y obviamente pues lo que estaba pasando no estaba bien. Pero entonces en un arranque de ira va y le da un golpe al señor por haber hecho eso. Desafortunadamente el señor cae mal, ¿sí? Ya era una persona grande y se golpea por parte de como en la nuca y pierde la vida. Ese joven que dejándose llevar por un impulso de ira, queriendo tratar venganza, ¿no? De tomar venganza por su propia mano, por esa injusticia que había recibido, terminó en la cárcel. Y tuvo que pagar aparte una indemnización grande porque hizo que perdiera la vida el señor. Y tú dirás, bueno, sí, pero el señor es que él fue el que empezó, pues sí, pero si hubiera evitado tomar la justicia por su propia mano de esa forma, ¿sí? De la misma forma que recibió el mal con violencia, pues entonces hubiera podido acudir a las instancias legales y hubiera demandado quizá al señor por el mal comportamiento que había tenido y hubiera probablemente recibido una compensación por el daño, porque obviamente pues hubo cámaras por los negocios que había, o sea, había manera de poder resolverlo de manera adecuada, de manera justa. Bueno, pues lo mismo ocurre cuando nosotros queremos tomar la justicia de Dios en nuestras manos. Y Él es muy claro y nos dice, no, no lo hagan así. La justicia déjenmela a mí, dice en la palabra. ¿Sí? Dejen que Dios sea el que castigue. Dice, no se hagan justicia por ustedes mismos, queridos hermanos. Y no lo hice con cariño. Dejen que Dios sea el que castigue. Ya la escritura lo dice, yo castigaré, yo daré lo que corresponde, dice el Señor. Y añade, ahí es donde viene esto. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Haciendo eso, amontonarás brasas sobre su cabeza. ¿Puedes imaginarte eso? Cuando tú actúas bien ante alguien que espera que actúes mal, que le hagas lo mismo, que le respondas mal, sin embargo, tú actúas con paciencia o simplemente no regresándole lo mismo o evitando de alguna manera esa confrontación que sabes que se va a salir de control. Es como una brasa que está encima de su cabeza, es decir, la persona le va a quemar eso, o sea, va a decir, ¿cómo? ¿Por qué me trato bien? Si le he tratado mal, ¿por qué? Y entonces ya ese mal no continúa. Y esas acciones buenas golpean constantemente a la conciencia de esa persona que está actuando mal. Aquí dice, ¿sí? Haciendo eso, amontonarás brasas sobre su cabeza. No te dejes vencer por lo malo. Más bien, vence al mal a fuerza de bien. No te dejes vencer por lo malo.
Sin embargo, el mundo, ¿qué te va a decir? Que eso está mal. Ojo, no estoy diciendo que cuando ocurren cosas que no son correctas, no se deba hacer nada. ¿Sí? Para eso tenemos la ley civil, las leyes. Lo que te estoy diciendo es que si lo tratas de hacer a tu manera, utilizando la venganza por tu propia mano, la venganza no tiene justicia, no es por la vía adecuada, ¿sí? Es utilizando el mal con la intención de dañar al otro. Si lo haces de esa manera, pues entonces te estás dejando vencer por el mal. Y los valores cristianos que nos habla en la palabra es: no te dejes vencer por el mal. Antes bien, vence al mal a fuerza de bien. Así es. Porque si tú tomas el mal de esa persona, lo haces tu propio mal. Sin embargo, cuando haces lo contrario, cuando vives de acuerdo a los valores cristianos, incluso a veces esas personas que, que tienen un trato áspero hacia ti, ante tu trato amable, ante el hecho de que no caes en las provocaciones, su corazón empieza a doblarse. Entonces, vivir los valores cristianos implica justamente eso: esmerarme, no dejarme vencer por el mal en ninguna circunstancia, que reine la cordialidad a la hora de que yo me relacione con los demás. ¿Por qué? Porque entonces, ¿cómo puedo ser ese vehículo a través del cual la gracia de Dios llegue a los demás? ¿Cómo puede ser si yo estoy cerrado a eso? Entonces, vivir mi vida con humildad es parte de vivir los valores cristianos. Buscar lo humilde, no sentirnos, acuérdate, como sabios, no devolverle a nadie mal por mal y hacer en cuanto a nosotros dependa por mantener la paz. Y tú me dirás: ay, Ceci, sí, pero es que tú no sabes qué tipo de personas a mí me tocan. Lo que sí te puedo decir es que cuando tú no continúas con el mal, ahí se apaga. Aunque alguien tenga la mala intención de hacerte quedar mal, si tú continúas viviendo de acuerdo a tus valores, ese daño termina perdiéndose, porque no le diste continuidad, no le diste réplica, no lo hiciste más grande. Imagínate una fogata que está así de pequeñita, pero luego tú llegas y le pones más leña y le pones más leña, no, al rato tendrás el incendio completo. ¿O qué te parece este ejemplo, no? A veces que estás cocinando y en el sartén, híjole, de repente se prende el sartén y tiene aceite. Y tú quieres llegar a apagar el aceite echándole agua. ¿Qué va a ocurrir? No, pues aquello se va a hacer una explosión que va a ocurrir, que va a generar casi un incendio. Pues lo mismo pasa cuando nosotros pretendemos acabar con una situación acalorada, gritando, insultando, ¿sí? O utilizando las mismas herramientas que otra persona está utilizando. Apagar el fuego. Tal vez en otro momento lo vas a poder hablar, pero no cuando la persona esté ofuscada. Tal vez lo vas a poder retomar en otro momento utilizando la asertividad, que son herramientas sanas que tenemos para explicarle a la persona lo que no te gustó, lo que le pides por favor que deje de hacer. Claro, esmerándome en la medida de lo posible de hacerlo de la mejor manera, cuidando la dignidad de la persona, pero también respetando y cuidando la mía, manteniendo la paz. Pero sobre todo, tener los valores cristianos y vivir de acuerdo a ellos es saber cómo hay que tratar a los enemigos, sí, aquellas personas que no nos quieren, sí, aquellas personas que no les caemos bien, sí, aquellas personas que aunque nos esmeremos, pues al final jamás vamos a tener contentas. ¿Qué crees? Ese tipo de personas
en cualquier siglo de la historia han estado presentes. Y Jesús en específico nos enseña cómo hacerle. ¿Qué hizo él? ¿Cómo se comportó él? Y fue muy claro, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber. O sea, hazle el bien. Haz el bien a esa persona. Y tiene una razón de ser. ¿Sí? Es la manera más sabia. Ahora también nos dice, alégrate, ¿sí? Alégrate con el que está alegre. Llora con el que llora. Vivir los valores cristianos significa ser empático, no ser indiferente ante el dolor de las personas. Porque a veces podemos decir, híjole, pues como no tiene que ver conmigo, pues ahora sí, yo como Poncio Pilato, y esta es una frase, ¿no?, que se utiliza muy común, yo como Poncio Pilato me lavo las manos y pues ahora sí que cada quien haga su chamba. No seas indiferente. O sea, tener empatía significa ponerme en el lugar del otro, saberme gozar con el otro cuando está bien, cuando le va bien, cuando ha recibido bendiciones en su vida, pero también cuando está mal, estar cerca del dolor de esa persona y lograr entender, no ser indiferentes. El Señor jamás pasaba indiferente al dolor de nadie. Cuando Él veía personas llorar, dice en la palabra de Dios que Él se conmovía. Él se conmovía ante el dolor de las personas y se acercaba y preguntaba, ¿por qué lloras? ¿Ok? Entonces, es importante tener presente también las necesidades de los demás. Y eso nos hace personas sencillas. Cuando yo creo que lo que los demás puedan necesitar es problema de los demás, pues eso me encierra en un egoísmo. Tal vez no puedo hacer cosas grandes, pero desde donde puedo dar lo mejor de mí. A veces creemos que las necesidades que tienen los demás son económicas y dices, híjole, no, pues si supieras cómo ando yo, oye, pero es que las necesidades que puede tener un ser humano no solamente son económicas, a veces son afectivas. A veces tu sonrisa le puede cambiar el día a alguien. A veces el que tú seas amable cuando alguien cometió un error o tuvo una falla es lo mejor que le puedes dar. El no destruir su autoestima, el no hacerle sentir un tonto, es lo mejor que puedes darle a esa persona, a ese hijo, a ese compañero, a ese trabajador. Y por eso también nos dice, como parte de vivir los valores cristianos, es ser constantes en los momentos que no son buenos, en las tribulaciones. Ser constantes, ser perseverantes, saber que eso también pasará. No darnos por vencidos, mantener la fe, mantener la esperanza, pero sobre todo ser perseverantes en la oración, ¿sí? Tener fe, saber que nada, nada, nada escapa del poder de Dios, pero que siempre hay un Dios que me escucha, que esa relación personal que yo tengo con Él me lleva a llevarle mis necesidades, mis preocupaciones, mis temores, mis tristezas, ponerlas a sus pies y decirle, Señor, confío que tu voluntad, como dice en la Biblia, es buena, es agradable y es perfecta. ¿Sí? Y en esta renovación de la mente, de buscar lo bueno, lo que te agrada y lo que es perfecto, confío en tu voluntad. ¿Por qué? Porque yo solamente puedo ver un pedacito, pero tú ves el panorama completo. Entonces, tú pudiendo evitar algo porque eres Dios, ¿lo permites? Significa que tú estás viendo un panorama completo, Señor, y que hay algo bueno que va a salir en medio de esta situación, que mis oraciones son escuchadas. Por eso es que en la palabra de Dios, vivir los valores cristianos implica orar, orar, hablar con Él, tener una relación personal con Dios, saber que Él nos escucha, que nuestras oraciones y nuestras peticiones no son en vano. Y en la misma palabra de Dios dice que cuando nosotros pedimos, ¿sí?, de acuerdo a las cosas que a Dios le agradan, sepamos que lo vamos a recibir en su tiempo. Si yo estoy pidiendo cosas buenas, por supuesto que lo vamos a recibir. ¿Sí? Si yo le estoy pidiendo a Dios que me ayude a perdonar, que sane una herida,
que me ayude a entender una persona, que me ayude a ser mejor. Estoy pidiendo algo que es bueno y que es algo que Él también me invita. Entonces, debo de vivir confiado que el Señor está trabajando en mí, pero Él trabaja en mi interior. Entonces, yo no puedo ver lo que está pasando en mi interior, pero Él todos los días trabaja en mí, ¿sí? Y a veces es hasta cuando volteamos y decimos, híjole, antes yo me sentía así, hoy me siento diferente. Ah, pues ya vemos el resultado. Pero eso no significa que Dios todos los días no esté trabajando en nosotros. Entonces, vivir los valores cristianos es siempre tener presente qué es aquello que le agrada a Dios, qué es aquello que me lleva a honrarlo, qué es aquello que me lleva a vivir de acuerdo a los mandamientos. Y todo se encierra en el amor. Entonces, el día de hoy quedémonos con eso, ¿sí? ¿Cómo vivir la vida cristiana? Es tener en cuenta a los demás. ¿Cómo hacerlo a través de los valores de la fe? ¿Cómo hacerlo de acuerdo a lo que Dios me dice? Recordando que estamos llamados a lo bueno, que las cosas buenas están inscritas en nuestro corazón, ¿sí? Y que lo malo es la ausencia de lo bueno, ¿sí? Entonces, hoy los invito a comenzar a vivir de acuerdo a los valores de la fe. A veces esperamos hacer cosas grandes que todo mundo note. Pero recuerda, Él nos habló hoy de vivir en lo humilde, en lo sencillo. ¿Qué significa? En lo cotidiano, en lo que nadie nota, pero que es perceptible para ti. Desde ahí, en una sonrisa, en esos buenos días, en el perdonar a lo mejor el mal humor del otro, el no querer regresarle con el mismo mal, el bendecirlo, cuando pudieras decirle otras cosas, pues bendecirlo y desearle lo mejor y pedirle a Dios por él, el orar por ti, por los otros, el ser hospitalario, el tratar de estar bien con todos los demás, con todas las personas, en esforzarte en la medida que dependa de ti, en llevarte bien con los otros. ¿Sí? En no considerarme más que los demás, ni en creer que lo sé todo, sino en ser humilde, pero sobre todo pedirle a Dios que renueve esta mente para buscar lo bueno, lo agradable y lo perfecto. ¿Qué te parece? Muy bien, bueno, pues hemos dado por terminada la charla de hoy. Me encantó poder platicar con ustedes. Hoy estuvimos como en un rinconcito como más cálido para poder platicar. Entonces, bueno, pues nos vemos la siguiente semana en punto de las 5 de la tarde. Acuérdate, este es su programa Caminos de Esperanza. Los veo entonces hasta la próxima. Muy bien, nos vemos entonces. Adiós.